¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Manuel López Sáenz. Estamos hoy, 23 de julio del 2019, en la transmisión número 48 ya del contenido informativo Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En esta ocasión el video será diferido toda vez que me encuentro fuera de la ciudad y a veces las condiciones para la transmisión no son las óptimas en términos de la calidad del internet, pero el video estará compartido en Facebook y también en el canal de YouTube a partir de las 22 horas del día de hoy, que es el horario y el día en que de costumbre hacemos esta transmisión. Les agradezco su atención como siempre y espero contar con el amable favor de su presencia. El día de hoy, decíamos ya en esta transmisión número 48 de Ciberterritorio Informativo, tenemos como de costumbre 4 contenidos de noticias, de información sobre los acontecimientos recientes en nuestro país y desde luego la revisión de la agenda presidencial. En este caso, los contenidos, como siempre, son puestos a disposición de ustedes a efecto de que ustedes hagan un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis para formar su propia opinión. La manera en la que recabo esta información evidentemente es un ejercicio de indagación en distintas fuentes de consulta, a partir de las cuales pues se da una visión sustancialmente distinta o de contraste con respecto a lo que está haciendo la difusión de información, de noticias en este México reciente por parte de los medios tradicionales de comunicación. Estamos viviendo tiempos complejos, desde luego también interesantes, y es importante que como ciudadanos nos formemos en una postura más crítica de lo que consumimos, de lo que comunicamos a otros y también desde luego de lo que estamos en capacidad de producir para poder poner a disposición de otros. Ese es el reto y esa es la oportunidad que tenemos frente a nosotros. Pues bueno, vamos a iniciar comentando de manera general los contenidos y a partir de ello la revisión más a conciencia de los mismos. El primer contenido que quiero compartir con ustedes el día de hoy tiene que ver con el hashtag México en el mundo, y es que en los días recientes hemos tenido noticia de que México nuevamente está en la antesala de llegar a el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, un organismo internacional encargado de salvaguardar la seguridad, la paz en el mundo y al cual nuestro país perteneció en otros momentos de la historia, hoy a punto de recuperar su lugar fundamental, protagónico en la observancia de los conflictos y también la solución de los mismos de manera pacífica a través de este órgano de seguridad. México se posiciona como un candidato firme a integrar las filas de este organismo con el respaldo de todos los países de la región en Latinoamérica y el Caribe, lo cual habla también de la confianza, de los buenos ojos que está generando nuestro país, nuestro gobierno en los países hermanos de la región y del mundo en su conjunto. Habremos de ver de qué se trata esta nota y la vamos a comentar desde luego. El siguiente contenido que tenemos para ustedes es el etiquetado con el hashtag Banco del Bienestar. Como ustedes saben y hemos comentado aquí también, una de las consecuencias más nefastas del periodo político-económico neoliberal en las administraciones anteriores de nuestro país, pues es el desmantelamiento de las empresas paraestatales, de las empresas públicas claves para el desarrollo y el crecimiento de nuestro país. En este caso, pues nos referimos a la banca. La banca fue privatizada, fue entregada principalmente a intereses financieros internacionales, los cuales pues se han erigido en verdaderos buitres de los usuarios de la banca en este país, cobrando las más altas tasas de interés y que evidentemente pues han sido o han significado un lastre para el poder adquisitivo y para la productividad en la mayoría de la población de nuestro país, no así en una élite muy focalizada que es la que ha crecido de manera voraz
durante estos 36 años de gobiernos neoliberales y que es la que ha significado en buena medida el desmantelamiento de nuestro país y el crecimiento brutal, exponencial de la desigualdad y de la pobreza en la mayoría de nuestra población. Pues vamos a hablar de esta creación del Banco del Bienestar, aprovechando la infraestructura de uno de los dos bancos que quedan como parte de los bienes de la nación, el caso de Bansef y el otro banco es Banjército. Y bueno, se va a utilizar esta infraestructura para crear el Banco del Bienestar, que se va a encargar de promover la economía popular, la cultura del ahorro, incentivar proyectos productivos de micro, pequeño y mediano empresarios, desde luego los productores, por ejemplo, los productores del campo, y pues también apoyar la economía popular, así como el desarrollo científico y la innovación tecnológica. Vamos a hablar al respecto de la creación de este Banco del Bienestar, que por cierto también estará encargado de distribuir a lo ancho y largo del territorio nacional los recursos públicos derivados de los programas sociales, como el apoyo a los adultos mayores, las becas a los estudiantes, a los jóvenes del programa Construyendo Futuro, a las personas que viven con discapacidad, a los productores del campo, entre otros apoyos que estarán distribuyéndose de manera directa, sin intermediarios, para que llegue a quien más lo necesita. Así, el gobierno de la Cuarta Transformación está dando respuesta a uno de sus compromisos más importantes de campaña, que es la atención a los sectores más vulnerables de la población y, como dijo el presidente en muchas ocasiones, lo sigue diciendo, por el bien de todos, primero los pobres. Pues bienvenido el Banco del Bienestar y vamos a comentar al respecto. El tercer contenido que vamos a comentar con ustedes tiene que ver con el hashtag salario mínimo en la 4T. Y es que, como ustedes saben, desde el 1 de enero de este año se ordenó un incremento histórico al salario mínimo de nuestro país por el presidente de la República, un incremento que no se había registrado en esa proporción durante más de 40 años en nuestro país, lo cual significó la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora, de la mayoría de la población. Siempre los incrementos fueron por debajo de la inflación y en contraste pues con los altos salarios, las altas prebendas, los privilegios de los funcionarios de gobierno, incluso el caso de quien hasta el año pasado presidía la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, teniendo un sueldo de más de 100,000 pesos mensuales en contraste con un salario mínimo de 80 pesos que él año con año tasaba como el salario que debían ganar mínimamente los trabajadores de este país. Así la desigualdad, el contraste de quienes vivían con lujos y quienes carecían hasta de lo más indispensable. Por supuesto, el crecimiento de una élite muy focalizada que evidentemente se benefició de este régimen político económico neoliberal y que ello significó el crecimiento brutal, exponencial de la pobreza en nuestro país. Pues vamos a hablar al respecto. Hashtag salario mínimo en la 4T, un incremento histórico que ya está dando resultado en los primeros meses porque se está dando cuenta de la reducción directa de un porcentaje de la pobreza en este país a partir de este incremento con el mejoramiento del poder adquisitivo de la clase trabajadora. Y finalmente vamos a comentar el contenido etiquetado con el hashtag corrupción en la 4T sigue cayendo. Y es que, como hemos dado cuenta en los días recientes, las investigaciones en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, las implicaciones de estos actos de corrupción que se le imputan al exdirector con vínculos directos a el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, desde luego su secretario de Economía y después de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, por supuesto el caso
del abogado, entre otros, de Salinas, del propio Enrique Peña Nieto y del propio Carlos Romero de Champs, Juan Collado, quien fue ya capturado y que está siendo procesado por actos de corrupción y del enriquecimiento ilícito. Ahí se van a abrir muchas líneas de investigación que van a llegar a los más altos funcionarios de las administraciones anteriores, sin duda alguna. Y por supuesto, ¿qué decir de las investigaciones en curso en contra de Vicente Fox por evasión de impuestos? Un expresidente de la República, hoy sabemos que no cumplió con sus responsabilidades más importantes, que es el pago de impuestos, algo a lo que no puede renunciar ningún ciudadano de este país, o el caso de los actos de corrupción en el gobierno de Felipe Calderón, con el caso de Shenli Yegón, el ciudadano empresario de origen chino, quien fuera extorsionado por el gobierno de Felipe Calderón, y que ahí esa investigación pues va a abrir vínculos también hacia su ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y por supuesto el entonces procurador de la República y actual ministro de la Suprema Corte, el delincuente, el traficante de influencias con toga y birrete, Eduardo Medina Mora. Bueno, pues de todo esto que hemos sabido y que ha significado investigaciones que nunca se habían presentado en nuestro país contra expresidentes y altos funcionarios en los pocos meses que lleva este gobierno, pues ahora toca el turno a uno de los personajes más representativos de este régimen que está siendo desmantelado, de componendas, de corrupción, de saqueo, de desmantelamiento del país que significó el régimen político, económico, neoliberal, y me refiero al todavía lamentablemente líder de los trabajadores de petróleos mexicanos, Carlos Romero de Champs, quien ha sido ya denunciado, está siendo investigado. Hoy se congelaron las cuentas bancarias de este personaje y también de familiares que están involucrados en actos de corrupción. Por supuesto, como siempre, corrió a solicitar un amparo. Se lo dieron nada más y nada menos que un juez de distrito en el Estado de México, bastión todavía priista, lo cual nos habla de que el régimen sigue dando coletazos con su impunidad, con su poca transparencia, pero contra eso se está trabajando y vamos a dar cuenta de ello. ¿Qué está pasando con Romero de Champs? Trata de blindarse, pero la Fiscalía General de la República, el Gobierno de la República, la inteligencia financiera están ya cerrando filas en contra de este personaje que está desde luego también fuertemente vinculado a Carlos Salinas de Gortari y a una serie de grupos delincuenciales, tanto de delincuencia organizada como de delincuentes de cuello blanco. Vamos a dar cuenta de ello y a ver cómo es que en la 4T se está combatiendo la corrupción. Y finalmente, como de costumbre, pues el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, en donde revisamos pues las principales acciones de la agenda del presidente durante estos últimos días que han transcurrido. Pues dicho lo anterior, amigas y amigos, comenzamos. El primer contenido al que hacemos referencia lo recuperamos del portal digital de noticias Aristegui Noticias. Está publicado el día de hoy, 23 de julio, y está firmado por la redacción del portal Aristegui Noticias. Se titula México candidato al Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente López Obrador dijo que recibió el aval de todos los países de América Latina y el Caribe para ser candidato a este Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. México será candidato a ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas luego de recibir el apoyo latinoamericano. Nuestro país recibió, decíamos, el aval de todos los países de América Latina y el Caribe con 33 votos en total para ser candidato de este consejo. Se está recuperando, dijo el presidente, en el mundo la fama y la gloria de nuestra gran nación, informó el mandatario en su cuenta de Twitter. Y esto es
decíamos, un elemento importante, amigas y amigos, porque habla de la confianza, del respaldo que hay en la comunidad internacional hacia nuestro país y hacia el actual gobierno. En el video que aparece acompañado del embajador de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, el presidente López Obrador se dijo muy satisfecho de la noticia. Afirmó que está seguro que México formará parte de este consejo, esperemos que así sea, y que mantendrá los principios de la política exterior, que son la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la cooperación para el desarrollo, la solución pacífica de las controversias y, sobre todo, el respeto a los derechos humanos. El presidente agradeció la confianza, por supuesto, de los embajadores, los cancilleres, presidentes, jefes de Estado de América Latina y el Caribe y les pidió su apoyo, ya que no solo se representará a México. Entonces ahí lo tienen, amigas y amigos. En breve se dará a conocer el resultado de la votación. Es muy probable que nuestro país sea integrado a este consejo. De 15 países en total, 5 que son fijos: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, y 10 de carácter temporal que son renovados cada 2 años. A su vez, Juan Ramón de la Fuente agradeció la confianza y celebró que México participe, pues hay muchas posibilidades de salir adelante. Explicó que se tomarán en cuenta 3 emblemas en la campaña de nuestro país. La idea del presidente Benito Juárez con su frase histórica: el respeto al derecho ajeno es la paz. Un mural de Rufino Tamayo llamado Fraternidad, donde aparecen individuos dándose la mano. Y por último, una pirámide que recuerda que México es un país que tiene mucho que ofrecer al mundo por sus raíces, orígenes y cultura. Juan Ramón de la Fuente añadió que durante los próximos meses se intentará convencer a todos los países de que México es una nación confiable y que podemos estar en el Consejo de Seguridad participando, entre otros estados, en las decisiones más sensibles a nivel internacional y que es un reto que se va a asumir con gran responsabilidad. Entonces, pues ahí lo tienen, amigas y amigos. México en el mundo, México nuevamente recuperando este lugar histórico de privilegio y también de alta responsabilidad como líder mundial frente a las naciones del mundo para la toma de decisiones sobre la paz y la seguridad mundial. Enhorabuena, el voto de confianza de nuestros hermanos latinoamericanos y del Caribe a nuestro país, a su legado histórico en materia diplomática, en materia de una cultura de la paz, de la no violencia, del respeto a los derechos humanos, pero sobre todo también un claro respaldo. Este es un voto de confianza a nuestro actual gobierno desde el mundo hacia nuestro país. Enhorabuena, cerramos con esto el primer contenido, amigas y amigos, y continuamos. El siguiente contenido sobre el cual estaremos comentando, por supuesto, lo recuperamos del portal de noticias digital Polemón, y este artículo se titula: ya se aprobó el Banco de Bienestar que pondrá a temblar a la banca comercial. Esta nota está firmada por el portal de noticias, por la redacción del portal de noticias Polemón. El viernes pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto de Andrés Manuel López Obrador por el cual se transforma el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi, en el Banco del Bienestar, y se le dotan de atribuciones más sociales, enfocadas principalmente en brindar servicios a la población con menores ingresos del país. Este mismo día el presidente lo anunció en su rueda de prensa. Bansefi ahora se convierte ya en el Banco del Bienestar, ya se aprobó, esa es una buena noticia. Ya se autorizó, dijo, la creación del Banco de Bienestar, y este banco va a tener sucursales en los pueblos más apartados del país. Hay que decirlo, amigas y amigos, los bancos que actualmente son los principales en el país no tienen sucursales en las comunidades más apartadas, y eso limita el acceso a los recursos y la movilidad del dinero, sobre todo en los sectores más vulnerables de la población. Según el decreto, en su artículo 3 se establece que el Banco de Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, realizará funciones de banca social, para lo cual tendrá por objetivo promover y facilitar el ahorro,
el acceso al financiamiento en condiciones equitativas, la inclusión financiera, el uso y fomento de la innovación tecnológica. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, una oportunidad. Yo voy, en cuanto me sea posible, a abrir una cuenta de ahorro en este banco porque me parece que es una buena oportunidad para incentivar esta cultura del ahorro, pero además apoyar una iniciativa de entidad bancaria, de entidad financiera con una fuerte vena social. El Banco del Bienestar podrá prestar servicios a toda la población, pero tendrá preferencia en los sectores más marginados del país, donde buscará otorgar prestaciones con menor costo y más competitivas respecto a los intereses y las comisiones que cobran otras entidades financieras. Además, se pretende acercar sucursales a municipios y poblados donde hasta hoy ningún banco comercial tiene alguna sucursal. Comercialmente, el Banco de Desarrollo podrá utilizar diferentes nombres. Entre una de sus funciones más importantes será la de fomentar el crédito al consumo, considerando condiciones financieras óptimas que permitan tener al alcance y apoyo para el sector, con el fin de cumplir con la inclusión financiera y bajo las consideraciones que en su caso estime el Consejo Directivo de este banco. En el decreto emitido por el presidente se establece que se diseñarán y ejecutarán programas que promuevan el ahorro, la inversión y la adopción de medios de pagos electrónicos dentro de comunidades indígenas, como es el caso de los programas sociales. Además, el Banco del Bienestar será el encargado, decíamos, de distribuir y reportar los recursos de los programas sociales de dependencias y entidades de acuerdo con la normatividad aplicable, así como las reglas de operación respectivas. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, esta es otra buena noticia. Al inicio se decía, incluso había muchas críticas porque supuestamente se utilizaría Banco Azteca como la banca para distribuir los recursos de los programas sociales. Pues esto no solo no ocurrió, sino que ha implicado la creación de un banco del propio gobierno para la distribución de estos recursos y también para la generación de proyectos productivos en los sectores más vulnerables de la población, además de incentivar esta cultura del ahorro, de ofrecer préstamos a menor tasa de interés, es decir, con la intención también de movilizar la economía en las comunidades y en los sectores más apartados y vulnerables del país. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, una buena noticia más de este nuevo gobierno, en la cuarta transformación, la creación del Banco del Bienestar. Y continuamos con los contenidos el día de hoy. En este caso, el contenido etiquetado con el hashtag salario mínimo en la 4T. Esta nota la recuperamos del portal de noticias digital Revolución 3.0. Esta nota está firmada por el periodista Daniel Serrano y se publicó el día de ayer en el portal 22 de julio. Dice así: gracias al aumento del salario mínimo impulsado por el presidente, más de 500,000 mexicanos salieron del umbral de la pobreza. Y vamos a ver quiénes dicen esto y por qué. En enero de este año, el presidente Andrés Manuel anunció un aumento del salario mínimo percibido por los mexicanos, asunto que hasta el mes de junio ha logrado sacar del umbral de la pobreza a 503,000 mexicanos que han notado un aumento en su capacidad adquisitiva, reportó este lunes la organización civil denominada Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Sin embargo, y reconociendo este resultado, este avance, se resalta que la cifra aún no es suficiente y decíamos que la meta del actual gobierno durante el sexenio es llevar de este 16% de incremento que significó de 82 pesos a poco más de 100 pesos diarios como salario mínimo, llevar el salario mínimo durante el sexenio a arriba de los 300 pesos diarios, lo cual significaría prácticamente un incremento de más del 200% de lo que era el salario mínimo al inicio de la administración, y como resultado de esta política de
desmantelamiento del poder adquisitivo de la clase trabajadora durante el periodo político, económico, neoliberal en nuestro país, es decir, durante los últimos 36 años. Según el comunicado de esta Asociación Civil Acción Ciudadana frente a la Pobreza, 503,000 personas trabajadoras, empleadas y asalariadas superaron la carencia de salario insuficiente y lograron un ingreso laboral superior a la canasta básica para toda su familia, lo que es una buena noticia, aunque todavía hay cosas por hacer y por seguir mejorando. Según estas cifras, el porcentaje de trabajadores en situación de pobreza se reduce 2 puntos porcentuales frente a análisis de años pasados. Por ejemplo, cabe destacar que fue recién llegando a la presidencia cuando Andrés Manuel López Obrador ordenó un aumento, decíamos, del 16.21% en el salario mínimo, con lo cual esta cifra llegó a los 102 pesos con 68 centavos. Esto con el fin de mejorar el bienestar de los mexicanos y sobre todo de las familias más necesitadas de este país. Acción Ciudadana frente a la Pobreza informó que la primera gran causa de la pobreza y la desigualdad es precisamente la estructura laboral que funciona como generadora de pobreza. Esto al ofrecer salarios insuficientes para cubrir las necesidades básicas. A esto sumaron la inestabilidad de contratos, que esta fue otra característica de los gobiernos neoliberales, el desmantelamiento de las conquistas laborales, de las condiciones de los trabajadores de este país, transitando a la llamada política de contratación mediante outsourcing, en donde la estabilidad y la permanencia en el empleo, el derecho a la capacitación, prestaciones sociales y antigüedad y por supuesto una pensión, pues son prácticamente inexistentes. Esto fue parte del legado que hoy se pretende revertir, del legado nefasto, negativo de los periodos de los gobiernos neoliberales en nuestro país. A esto, por supuesto, se suma la inestabilidad, decíamos, de los contratos, la falta de derechos laborales, asuntos que generan también exclusión y desigualdad de género. Para que vean la hipocresía de la oposición, se rasgaban las vestiduras por los supuestos despidos a empleados temporales en algunas dependencias de gobierno, pero nunca dijeron que ellos fueron precisamente los que, en lugar de generar plazas para contratar a los trabajadores, se dedicaron a contratar a trabajadores temporales, a trabajadores de confianza, generando esta inestabilidad y saqueo, esta falta de transparencia en el uso de los recursos para el pago a los trabajadores en las dependencias de gobierno. Pues ahí lo tienen. Por supuesto, la segunda gran causa de la pobreza, explica la Asociación Civil Ciudadana, Acción Ciudadana frente a la Pobreza, decíamos, es el abandono del sur y el sureste de la República, donde se encuentran los mayores porcentajes de pobreza y marginación. Es inaceptable el proceso de reproducción crónica de la pobreza entre generaciones, se lee en el comunicado. La organización de igual manera expuso 4 propuestas fundamentales para mejorar la situación y terminar con el fenómeno que llaman trabajar y seguir siendo pobre. Entre las propuestas se encuentra la recuperación gradual del salario mínimo, erradicar los modelos de trabajo basados en bajos salarios, que hay que decirlo también, parte de la oferta a las grandes empresas internacionales por parte de los gobiernos anteriores era en aras de la supuesta competitividad, es que se les ofrecía que aquí iban a pagar muy bajos salarios, en contraste con los salarios que pagarían en otros países de la región, particularmente en Norteamérica, como el caso de Canadá, de Estados Unidos. Entonces, esta manera de entregar a las grandes empresas internacionales a los trabajadores de nuestro país fue lo que también contribuyó a la generación de pobreza, de desigualdad y al desmantelamiento del poder adquisitivo de la clase trabajadora en México. Y así, bueno, decir, por otro lado, eliminar las normas que propicien la discriminación a cualquier colectivo, en particular a jóvenes y mujeres, que esto también es algo, se discrimina a las mujeres por ser mujeres y se discrimina a los jóvenes por ser jóvenes al momento de acceder o de buscar un empleo, 2 de los sectores más afectados
de la población. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Decíamos, la meta de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en este sexenio, en tiempos de la 4T, es que el salario mínimo sea de 360 pesos con 57 centavos diarios. Es decir, decíamos, un incremento de más del 200% en contraste con los incrementos raquíticos que año con año se nos asignaban, se nos imponían por las administraciones anteriores, incrementos del 1, del 2%, y aún así los empresarios siempre estaban tratando de regatear este incremento salarial. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, una evidencia más del trabajo que se está realizando. Por supuesto, todavía hay muchas cosas por hacer, hay muchos cambios por generar, en los cuales se requiere no solo el trabajo de las autoridades, sino la participación activa de la población en los distintos sectores productivos y de nuestra competencia como ciudadanos, pero lo cierto es que se está trabajando y se está impulsando, ahí sí, con mucha claridad, dando prioridad a los pobres, a los sectores más vulnerables, más lastimados de la población, porque así como en ese periodo neoliberal creció exponencialmente la pobreza, también creció exponencialmente una pequeña élite que fue encumbrada y que llegó prácticamente para quedarse durante esta etapa de la historia reciente de nuestro país, generando que nuestro país compitiera con las primeras potencias del mundo en número de ricos, pero unos cuantos, es decir, 30 familias llegaron a concentrar y todavía concentran en muchos de los casos la mayor riqueza de este país, en contraste con un crecimiento cada vez más brutal, cada vez más evidente de la pobreza extrema en México. Pues así las cosas y así el trabajo que se está haciendo para combatir la desigualdad durante estos primeros meses de gobierno. Y bueno, amigas y amigos, vamos ya al último de los contenidos del día de hoy. En este caso nos referimos a el contenido etiquetado con el hashtag "La corrupción sigue cayendo en la 4T". Y en este caso nos referimos, por supuesto, al contenido etiquetado. Bueno, ya dijimos cuál fue la etiqueta, se nos está atorando aquí un poco la computadora, vamos a ver si resolvemos el problema. Permítanme ustedes, este contenido lo recuperamos del portal de noticias digital, permítanme, Plumas Atómicas, y se titula ¿Qué está pasando con Carlos Romero de Champs? Vamos a ver si cerrando aquí las otras pestañas resolvemos el problema, porque no nos quiere dejar ver la nota, o a lo mejor por ahí alguien nos está saboteando, ¿será? No, es que esta computadora que nos prestaron aquí ya está un poco viejita, entonces pues ya da de sí. A ver. Ay, no puede ser. Ahora vamos a ver, permítanme ustedes, vamos a cerrar un momento las otras pestañas porque... no puede ser. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno. Bueno, se nos está atorando un poquito aquí. Comentar, bueno, decíamos, vamos a comentar al vuelo la nota, a ver si nos logra abrir porque nos está dando latita esto. A ver, bueno, el caso en esta última nota recuperada, ya abrió por fin. Bueno, vamos a ver la nota. Se titula ¿Qué está pasando con Carlos Romero de Champs? Y es que, bueno, después de obtener una suspensión definitiva, decíamos al inicio de la emisión, por parte de un juez de distrito en el Estado de México, increíble, nuevamente los jueces a lo largo y ancho del país, y particularmente orquestados por este delincuente de toga, Eduardo Medina Mora,
están haciendo de todo, de cualquier argucia legaloide para tratar de sabotear las acciones del actual gobierno y en este caso encubrir a uno de sus principales operadores, como es el caso de este personaje, Carlos Romero de Champs. Un juez, después de que se anuncia que hay una investigación en su contra, lo ampara contra cualquier detención en el territorio nacional y este juez obviamente es un juez del Estado de México. Obviamente aquí está vinculado el gobernador de aquella entidad, Alfredo del Mazo, y personajes vinculados a el PRI, desde luego a Carlos Salinas de Gortari, que es uno de los principales personajes maquiavélicos detrás de este señor absolutamente corrupto, Carlos Romero de Champs. Y bueno, aún así, hoy la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda anunciaron que se congelaron las cuentas bancarias de este personaje y de algunos de sus familiares para ser investigadas o mientras ocurren las investigaciones. Y bueno, habremos de ver en los próximos días de qué manera evoluciona el caso. Aunque hoy se consiguió, dice la nota, esta es una nota, decíamos, del portal Plumas Atómicas, firmada por la periodista Nora Muñiz, hoy 23 de julio de este año, hace un par de horas. Dice así, aunque hoy consiguió una suspensión definitiva para evitar una orden de aprehensión, las cuentas del líder sindical de Pemex fueron congeladas. Te contamos lo que está pasando con Carlos Romero de Champs. Carlos Romero de Champs, hay que recordarlo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Petróleos de México desde 1993. Todavía gobernaba este país el sinvergüenza, el ratero, delincuente Carlos Salinas de Gortari. En diciembre de 2017, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana aprobaron su continuidad. Esto evidentemente a mano alzada, violando el secreto del voto y a través de la intimidación a los sectores opositores, aprobaron la continuidad del secretario general Carlos Romero de Champs del 2019 hasta el 31 de diciembre de 2024, lo que ya acumularía un total de 31 años al frente del sindicato, algo a todas luces irregular y antidemocrático. De Champs ha sido denunciado de corrupción durante años. Sus relojes Royal Wag de $40,000, así como sus departamentos, viajes y una casa en Acapulco con precio de $6 millones a nombre del abogado Juan Collado, preso por lavado de dinero en este momento, son solo una muestra de su adquisición indebida de dinero. Al solicitar conocer si existe alguna orden de aprehensión en su contra, Carlos Romero de Champs obtuvo una suspensión definitiva pagando 20,000 míseros pesos, amigas y amigos, de verdad, no tienen vergüenza estos jueces. Es decir, el juez federal del estado 14º del distrito en el Estado de México le concedió una medida cautelar con la que la Fiscalía General de la República no podría ejecutar una orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, si dicha orden fuera por algún delito que ameritara prisión preventiva oficiosa, como fue el caso de su abogado Juan Collado, abogado también de Enrique Peña Nieto y de Carlos Salinas de Gortari, dicho sea de paso, para que vean quiénes son sus abogados y a quiénes defienden esos abogados, auténticos delincuentes, traficantes de influencia. Si el delito ameritara prisión preventiva oficiosa, la suspensión no sería válida, entonces podría ser detenido en los próximos días. Esta no es la primera suspensión que recibe de Champs. El 31 de enero también obtuvo una suspensión definitiva contra cualquier orden de aprehensión. Pues así las cosas. Este personaje vinculado al saqueo en Pemex, al tema del huachicoleo, el robo de combustible y que evidentemente pues se ha hecho millonario al amparo de gobiernos, de autoridades del más alto nivel durante las últimas administraciones, pasando por Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y por supuesto Enrique Peña Nieto, a punto de caer uno de los bastiones, uno de los personajes más oscuros y más representativos del régimen político, económico,
de saqueo, de prebendas, de corrupción llamado neoliberal en nuestro país. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Deschamps está acusado, entre otras cosas, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pues la Fiscalía General de la República encontró depósitos, operaciones con cheques y transferencias mediante el sistema de pagos electrónicos interbancarios SPEI, sin justificación de origen y destino. A partir de hoy, sus cuentas abiertas ya se encuentran bloqueadas en todo el sector financiero. Estos delitos se suman a las denuncias de delincuencia organizada y defraudación fiscal que ya llevaban años gestándose. No solo Deschamps ha sido acusado, sino también su esposa Blanca Rosa Durán, sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos. El caso de Paulina, famosa por sus viajes con sus perros en aviones privados por todo el mundo. El caso de sus hijos por sus carros deportivos de lujo, un Ferrari bañado en oro con el que se pasean un día sí y otro también en los países petroleros más encumbrados del mundo, es decir, una vida de lujo aberrante, exorbitante, de mal gusto que ha implicado el enriquecimiento y el encumbramiento de un personaje como Carlos de Romero Champs, su familia y sus amigotes. Las acusaciones también han afectado a su familia extendida, como la esposa de su hijo Juan Carlos, Fernanda Osejo, y hasta la sobrina política de Romero Champs, Ana Luisa Aguinaco. Hasta ahora, ninguno de los Deschamps ha sido llamado a declarar. Por su parte, en la mañanera del día de hoy, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habría ningún privilegio para dirigentes ni acuerdos extralegales. Los paseos de los hijos de Deschamps en Dubái, precisamente en su Ferrari bañado en oro, pues son un símbolo de la corrupción y del saqueo, del enriquecimiento ilícito de este personaje. Pues así, hashtag corrupción en la 4T sigue cayendo como nunca en la historia de este país. Se está investigando a los más altos funcionarios, a los personajes más encumbrados por la corrupción de los gobiernos mexicanos en los primeros meses de gobierno de la 4T. Ahí está el combate y la promesa cumplida de combate a la corrupción. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando los contenidos de esta transmisión, no sin antes, por supuesto, acudir a la revisión de la agenda presidencial, lo que ha ocurrido en los últimos días con el presidente de la República, sus actividades. Y bueno, vamos con ello cerrando la transmisión. Les recuerdo que este contenido está siendo grabado de manera diferida y será puesto a disposición el día de hoy a las 22 horas, como es el horario de transmisión de costumbre, tanto en la plataforma Facebook como en el portal, en el canal de YouTube Ciberterritorio Informativo Manuel López Sáenz. Y otra vez aquí nos está dando la tita esta, a ver, parece que ya va a responder. Aprovechamos para dar las gracias a todos y todos quienes nos hagan el favor de acompañarnos más adelante en la transmisión diferida del video. Gracias como siempre y por adelantado por el amable favor de su presencia. Recordarles también que estaremos transmitiendo nuevamente el próximo martes a la misma hora, el mismo día, martes 22 a las 22 horas. El lunes próximo nuevamente el contenido Ciberterritorio Socioemocional conducido por Ángeles Dávalos. Bueno, parece que ya nos va a permitir aquí la computadora. El día 17 de julio se decía en la conferencia de prensa: ni el modelo económico más perfecto funcionaría con el componente de la corrupción. Esta es una variable que no consideraron los tecnócratas, dicho por el presidente de la República. Y bueno, por eso ahora se está combatiendo de manera álgida, directa, oportuna y sin ningún escamoteo la corrupción. Y por otro lado también se está atendiendo, como se dijo en campaña y se dice ahora desde la presidencia, por el bien de todos, primero los pobres. El día 18 de julio, también en la conferencia de prensa se decía
apoyamos a los pobres como nunca se ha hecho en la historia del país. Y ese día particularmente, amigas y amigos, se hizo la segunda entrega de los fondos recaudados por el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Recordemos que ya había habido una primera subasta de bienes incautados a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco, la venta también de bienes excesivos, de lujos insultantes por parte del gobierno, de los gobiernos anteriores. Se subastaron y se entregaron los recursos a dos de las comunidades más pobres de Oaxaca, y ahora tocó el turno los recursos de la segunda subasta del Instituto para devolver al pueblo lo robado. Se entregaron a las autoridades y habitantes de dos de las comunidades más marginadas del estado de Guerrero. Más de 40 millones de pesos en total fueron entregados a estas dos comunidades para que los puedan utilizar en lo que ellos requieran. Son cheques por poco más de 21 millones de pesos cada uno, que fueron entregados directamente a las autoridades y a los habitantes en la conferencia de prensa, repito, por el instituto para devolverle al pueblo lo robado. El 18 de julio se anunciaba en Palacio Nacional. En 1872, un día como hoy, 18 de julio, decía el presidente, casi a la medianoche, murió en Palacio Nacional, donde también vivió el presidente más grande de la historia de México, Benito Juárez García, que por cierto hay que decirlo, ahora que mencionamos la nota sobre la probable llegada, el regreso de nuestro país al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en este consejo, en una de sus salas, hay un muro grabado con la frase de este extraordinario presidente de la República: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así de grande y así de trascendente es el legado de este expresidente Benito Juárez, uno de los personajes más icónicos de nuestra historia nacional. Decía que a partir de esa fecha, el 18 de julio del 2019, se conmemorará el deceso de este presidente. Habrá una ceremonia de conmemoración luctuosa, así como hay una ceremonia por su natalicio cada 21 de marzo. El 19 de julio se decía en la conferencia de prensa, donde no hay corrupción, hay bienestar, dando el ejemplo, por ejemplo, de los países nórdicos. No hay corrupción y eso genera que haya mejores condiciones de vida y menor situación de desigualdad para la población, y a eso se aspira en este nuevo gobierno, a sentar las bases para que no haya corrupción y para que en consecuencia no haya pobreza, no haya desigualdad. El 19 de julio se anunciaba la reunión con legisladores de Estados Unidos que están llevando a cabo una consulta con relación al Tratado de Libre Comercio. Les expresó el presidente que el gobierno mexicano está a favor del tratado porque lo considera benéfico para las tres naciones. El 20 de julio se llevó a cabo la firma del convenio para el desarrollo de la Huasteca Potosina. El 21 de julio, en Huejutla, Hidalgo, jóvenes del Centro de Atención Rural al Adolescente, en un buen programa del IMSS Bienestar, presentaron ante el presidente una composición dedicada a la Huasteca. Dijo el presidente: hemos visitado ya 17 hospitales y seguiremos los recorridos hasta completar las 80 zonas apartadas del país. Y esto es muy importante, amigas y amigos, porque precisamente un presidente que está cercano a las necesidades de la gente, que escucha de manera directa lo que la gente necesita, es un presidente que puede tomar decisiones oportunas, pertinentes y necesarias para, en materia de políticas públicas, atender de manera pertinente a las necesidades de la población. El 21 de julio se decía fortalecer la economía apoyando a los artesanos, a pequeños productores y microempresarios es igual o más importante en creación de empleos y desarrollo que solo apostar a las grandes corporaciones automatizadas y de poca generación de puestos de trabajo. Esto en contraste también con lo que recientemente el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gustavo de Hoyos, está diciendo respecto a la generación de empleos. Pues es que
Durante mucho tiempo se apostó a generar pocos empleos, empleos mal pagados, y a eso se malacostumbraron muchos grandes empresarios de este país. Hoy que se está apoyando la economía popular, que se está generando empleo y se está priorizando la contratación de recursos humanos más allá de la automatización de procesos productivos, pues claro que no les gusta, claro que no les conviene, pero es tiempo de voltear a ver a los que más necesitan. Basta ya de alimentar a la clase empresarial que se sirve a manos llenas del país, de los recursos naturales, materiales y humanos, y que no quiere contribuir al desarrollo equitativo de nuestro país, México. El 22 de julio se decía en la conferencia de prensa: no habrá divorcio entre pueblo y gobierno, como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esto en relación a que siempre se habrá de consultar al pueblo de México las decisiones importantes en materia de gobierno. El 22 de julio también se decía, se anunciaba en Palacio Nacional, México recibió el aval de todos los países de América Latina y el Caribe, como lo comentamos al inicio de la transmisión, para ser candidato al Consejo de Seguridad de la ONU, y ahí se anunciaba: estamos recuperando en el mundo la fama y la gloria de nuestra gran nación en materia de política exterior. Ahí a un lado del representante de México en la ONU, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Hoy mismo, hace 13 horas, en la conferencia de prensa se decía: vamos a ejercer siempre nuestro derecho de réplica. En esto, en la conferencia de prensa, y en alusión pues a estos medios de comunicación que se llaman libres, independientes y críticos, que están acostumbrados a decir lo que piensan, pero que cuando se les contesta en el mismo ejercicio de la libertad de expresión, se llaman a la censura, se llaman a la persecución, se llaman a la indignación. No, señores, la democracia y la libertad de expresión es de todos y para todos, no es exclusiva de algunos medios de comunicación, y sobre todo cuando estos medios se han acostumbrado a calumniar, a golpear o a hablar bien de quienes les pagaron el chayo, y ahora que no les están dando esa dádiva, pues por supuesto que están muy molestos y están tomando como agenda primordial el golpeteo, un día sí y otro también, al actual gobierno. Lo cierto es que no se quiere una prensa acrítica, una prensa a modo. Lo que se quiere es una prensa equilibrada y sobre todo una prensa que investigue. Yo de propia mano puedo decirles, amigas y amigos, que ahora que me he dedicado en estos últimos meses a buscar noticias y a armar esas transmisiones, lo cierto es que el periodismo de este país es muy limitado. Los artículos de opinión, las notas periodísticas carecen de fuentes. Hay poco periodismo de investigación. Si uno lee artículos, columnas de periódicos de otros países, siempre hay datos estadísticos, hay fuentes, hay incluso fuentes académicas, fuentes de investigación, y aquí lo que impera es la opinión, el juicio fácil, el juicio subjetivo, el me parece, yo siento, yo creo, sin mayor fundamentación. Aquí la invitación del presidente de la República, y yo creo que de toda la ciudadanía, es que hay un periodismo serio de investigación, un periodismo comprometido con la opinión pública, con el derecho de las audiencias a una información fidedigna, y eso es lo que lamentablemente no ha pasado durante mucho tiempo en el país, y que hoy, en el marco de la Cuarta Transformación, lo que está ocurriendo sorpresivamente es que incluso algunos periodistas que se habían mantenido con cierta vena crítica, pues hoy están en una actitud francamente golpista. Recientemente también hemos dado cuenta de reportajes, por ejemplo, del canal 6 de julio, sobre pues lo que ellos llaman un golpe suave en curso, una estrategia mediática orquestada por la derecha de este país y la derecha internacional, incluso algunos sectores conservadores de los Estados Unidos, que están tratando de impulsar en la narrativa de los medios de comunicación tradicionales un clima de incertidumbre, un clima de desconfianza, desesperanza, que es lo que se ha aplicado en otros países del mundo, por ejemplo, en el caso latinoamericano, en Brasil,
en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, por supuesto en Venezuela, en Cuba, tratando de generar un panorama de inconformidad para justificar después la deposición por la vía de la fuerza, por la vía antidemocrática de gobiernos, de autoridades que han sido electas de manera democrática por la mayoría de sus poblaciones y que en ese sentido, por no ceder a los intereses de las élites nacionales e internacionales, pues son vistos con malos ojos y son puestos o son depuestos de sus cargos. Pareciera ser en algunos sectores que a esto se está apostando, pero lo cierto es que México ha madurado, la sociedad mexicana ha madurado. Hoy día la información fluye con más facilidad, la sociedad cada vez está siendo más crítica y hay una sociedad cada vez más politizada que llevó al triunfo de este nuevo gobierno por la vía pacífico electoral, por las urnas, esta transformación que se está dando en nuestro país a través del voto democrático, libre, informado, pero que si en un momento determinado estas élites hacen una intentona, como lo han hecho en otros países del mundo, para deponer de su cargo al actual presidente, hay un pueblo mayoritario que lo respalda y más vale que se lo piensen dos veces antes de poner el cuello en la guillotina del pueblo. Pues ahí dejo la reflexión, amigas y amigos, y con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Hace una hora el presidente de la República anuncia en Palacio Nacional la reunión con la Asociación de Bancos de México. Se intercambiaron, dice el presidente, opiniones y entre otras cosas le informaron que están dispuestos a otorgar créditos para la actividad productiva hasta por 500,000 millones de pesos. Esto es, hay confianza en México tanto de la banca nacional como de la banca internacional. Lo cierto es que las notas negativas de las calificadoras obedecen más al desempeño económico de nuestro país, que está impulsando el sector de producción interna, que está impulsando una política de autonomía alimentaria, de autonomía energética, y esto obviamente no les gusta y por eso vienen los golpes y las malas calificaciones y la narrativa en los medios tradicionales de que ahí viene la crisis, así como ahí viene el lobo, pero lo cierto es que se está trabajando, se está avanzando y la cuarta transformación va, aunque le duela a la oposición de quinta. Pues con esto cerramos. Amigas y amigos, recuerden que esta información no pretende ser una verdad absoluta, es puesta a disposición de ustedes para que ustedes hagan un ejercicio de tesis, síntesis, antítesis, perdón, y síntesis y desde ahí formen su propia opinión. Obviamente esta información no la van a ver en los medios tradicionales o si la pueden ver, escuchar o leer, pues la van a encontrar muy escondidita por razones obvias, así que ustedes escuchen distintas fuentes, distintos puntos de vista, lean, investiguen por propia mano y a partir de ello tomen su propia postura. Aquí hay una información que les comparto y que pretende promover esta cibercultura para la promoción de un consumo y producción inteligente de contenido en la red. Bueno, pues con ello me despido el día de hoy. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy 23 de julio del 2019. Esta fue la transmisión número 48 ya del contenido Ciberterritorio Informativo. Nos vemos la próxima semana, el martes a las 22 horas. Y no se pierdan el próximo lunes la transmisión de Ciberterritorio Socioemocional con Ángeles Dávalos. Muchas gracias y hasta la próxima.